Hola, buenos días a todos y sean bienvenidos a esta webinar titulada SINGRIS, un diseño innovador para la prevención del herpes zóster. Me llamo Eduardo Miñambres, soy coordinador de trasplantes del Hospital Marqués de Valdecilla y el secretario de la Sociedad Española de Trasplantes. Esta webinar, pues lo primero de todo, decirles que va a tratar sobre el herpes zóster, realmente una infección vírica que afecta a la población general, pero sobre todo a aquellos pacientes con afectación de la inmunidad celular, como son los pacientes que reciben un trasplante de órgano sólido o pacientes sometidos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. La incidencia del virus, la incidencia de esta infección del herpes zóster, pues se dispara enormemente en los pacientes sometidos a un trasplante, así como la incidencia en población general es de 3-5 casos por cada 1000 personas. En el caso de los pacientes sometidos a un trasplante de órgano sólido es entre 27 y 55 casos por cada 1000 habitantes y año. En el caso de los pacientes sometidos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, estamos hablando de casi 160 a 200 casos por cada 1000 personas año, es decir, casi 1 de cada 5 pacientes sometidos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos que en los siguientes 5 años puede tener una reactivación, una infección por herpes zóster. Afortunadamente, para los equipos de trasplante, las infecciones sistémicas y graves por herpes zóster no son muy frecuentes, aunque se ocurren, pero realmente es una infección que afecta enormemente y complica mucho la calidad de vida del paciente trasplantado. La neuralgia posespética es la complicación más frecuente, se da en muchas ocasiones y vuelvo a repetir, aunque no tenga una extrema gravedad en cuanto a tema vital, perjudica y dificulta mucho la calidad de vida del paciente trasplantado. En las últimas recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Consejo Interterritorial, publicadas en marzo de 2021, se planteaba que los pacientes sometidos a un trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos eran población de riesgo que debían ser vacunadas contra el herpes zóster. Hoy día tenemos dos tipos de vacunas para este tipo de infección. La vacuna tradicional, con virus atenuado, que está contraindicada para pacientes con inmunocompromiso, con inmunocomprometidos, tanto por inmunosupresión adquirida como congénita, y tenemos el SINGRIS, que es otro nuevo fármaco realmente recombinante que no está contraindicado para pacientes con inmunosupresión. Para esta charla tenemos a dos ponentes excelentes, a Manuel Muro, jefe de inmunología del Hospital Virgen de Risaca de Murcia, realmente un experto que nos va a hablar sobre la infección de herpes zóster, y a Lisa Cisneros, asesora médica de GSK, que realmente nos va a explicar un poco ciertas particularidades de esta nueva vacuna del SINGRIS. Así que antes de empezar con las charlas, quisiera lo primero de todo agradecer a la Sociedad Española de Trasplantes que organice esta sesión, agradecer a GSK su patrocinio y su ayuda a la formación continua en este y en otras áreas, y realmente pues a los ponentes y a todos los asistentes que acuden a esta webinar, pues en estas épocas, en estas fechas que es julio, que no son fechas idóneas. La razón por la que hacemos esta webinar en el mes de julio es porque muy recientemente se ha aprobado el precio de este fármaco y como su uso se va a empezar a crecer de forma muy importante en nuestros pacientes, creíamos muy necesarios realizar esta webinar en este momento. Por mi parte, a todos los oyentes, decirles que vamos a hacer las dos charlas de forma continua, en forma de vídeo, y al cabo de las dos charlas empezaremos con un turno de debate. Animo a todos los oyentes a que escriban sus preguntas por el chat y posteriormente pues aprovechemos a estos dos expertos en esta materia para que nos puedan solventar todas las dudas que tengamos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y espero y estoy seguro que esta charla, este webinar, va a ser de su interés. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer primeramente a la compañía de GSK por la amable invitación para darnos una pequeña introducción y a la Sociedad Española de Trasplantes por la posibilidad de poder hablar de la vacuna de herpes zóster. Bueno, como todos conocéis, herpes zóster es una reactivación del virus de la varicela que tiene que ver con erupciones cutáneas muy dolorosas que pueden en tronco, en tórax y en espalda. Este virus, una vez superada la varicela en la infancia, el virus permanece latente en las fibras nerviosas. El sistema inmunológico debilitado permite la reactivación del virus y los primeros síntomas son de ardor, dolor y sensación de piel sensible, desarrollándose ampollas en la piel. Por lo tanto, el herpes zóster está causado por la reactivación del virus latente de la varicela zóster. Recordando, la infección primaria de varicela, el virus se torna latente en los ganglios nerviosos sensoriales y de ahí, posteriormente, produce la reactivación, las lesiones del zóster y la lesión típica. Aproximadamente el 99,5% de los adultos de más de 40 años muestran evidencia serológica de infección por virus de la varicela y 1 de cada 3 estadounidenses sufre un zóster a lo largo de su vida.
El riesgo de herpes zóster aumenta conforme disminuye la función o el poder del sistema inmunitario, de tal manera que los estados de inmunosenescencia, donde el sistema inmunológico está envejecido, en este caso adultos de mayores de 50 años, pues es un factor para poder desarrollar el herpes zóster. Y también las personas con un sistema inmunitario deficiente, no competente o inmunocomprometidos. Son pacientes que son tratados con inmunosupresores, con pacientes con inmunodeficiencias primarias o secundarias, o bien receptores de trasplante, y por eso es el motivo de esta charla a la Sociedad Española de Trasplante. ¿Cuál es el impacto en el paciente inmunocomprometido? Bien, como podemos ver aquí, en la primera infección por el virus de la varicela induce una inmunidad mediada por células muy potentes, específicas de este virus. Esta inmunidad se mantiene durante un cierto tiempo en latencia, conforme las células específicas del virus de la varicela lo van manteniendo a raya, ¿no? Y evitan la reactivación silenciosa de la latencia. Pero ocurre bien por los estados de inmunodeficientes o inmunocomprometidos una bajada de esta respuesta, y es cuando el virus puede reactivarse. También con la inmunosenescencia, como hemos dicho, para mayores de 50 años, esta inmunidad mediada por células específicas del virus de la varicela disminuye con el envejecimiento. Esta disminución se asocia a un mayor riesgo de herpes zóster. ¿Cuál es la carga clínica, social y económica del herpes zóster en España? Bueno, por la incidencia general es de 351 casos por cada 100.000 habitantes. La máxima incidencia es de 877 casos por 100.000 habitantes, y si veis aquí, el pico, el 68% de los casos de herpes zóster ocurre a partir de los 50 años. Por lo tanto, la incidencia del herpes zóster es mayor en situaciones de inmunocompromiso, de tal manera que en un individuo no inmunocomprometido, un individuo inmunocompetente, la probabilidad de incidencia es de 4,64, y sin embargo en un paciente inmunocomprometido, como por ejemplo un trasplantado de órgano sólido, 9,15. Esta incidencia, como podéis ver aquí, es mayor en estos pacientes, incluso en trasplante de médula ósea se multiplica por 9 la incidencia respecto a la población total. Incluso también el trasplante de órgano sólido es muy importante. También otras patologías como la infección por VIH y otras patologías como los carcinomas, o también enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerosis múltiple o bien la psoriasis. Esta incidencia del herpes zóster en el caso de España, pues como podéis ver, es muy similar, donde hay un gran predominio del trasplante de progenitores hematopoyéticos, que suelen desencadenar o tener una incidencia muy elevada de herpes zóster. Tras el trasplante, los trasplantes de órganos sólidos y, como hemos dicho, una variedad de carcinomas y de enfermedades de base autoinmune o autoinflamatoria, como la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿De acuerdo? Si lo desglosamos por edades, pues prácticamente tenemos lo mismo. Tenemos la incidencia en trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿vale? Donde la incidencia por edades es prácticamente la misma. Aquí tendríamos la población general, y en cualquier tipo de situación, trasplante de órgano sólido, VIH, neoplasias, artritis reumatoide o bien enfermedad inflamatoria intestinal, pues vemos que se suma un factor, aparte de ser más elevado la incidencia, también un factor asociado a la edad. ¿Qué riesgo y qué implica un zóster en un paciente trasplantado? Pues bueno, pues los riesgos ya sabéis cuáles son, ¿no? El 50% de trasplantes de progenitores hematopoyéticos va a hacer una reactivación del virus del herpes zóster, y aproximadamente en los trasplantes de órganos sólidos entre un 5 y un 13% van a presentar una reactivación. La mayoría de estos pacientes trasplantados suelen ser seropositivos para el virus de la varicela, por lo que no estarían en riesgo de desarrollar varicela propiamente dicha, sino la reactivación a herpes zóster. La presentación clínica pues es realmente variada. Se puede presentar, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, una serie de fenómenos. El pulmón es el órgano más implicado. También la varicela diseminada es bastante complicada, y hay una serie de complicaciones muy importantes, como la neuralgia posherpética, ¿vale? Que produce también una serie de trastornos muy importantes, también la coagulación intravascular diseminada y la sobreinfección bacteriana. De tal manera que estos síntomas y complicaciones son más graves en los pacientes inmunocomprometidos, con una distribución dermatómica, una distribución también atípica, con lesiones diseminadas parecidas a la varicela, de una formación prolongada, más grandes y numerosas que los pacientes que no están inmunocomprometidos, como un trasplantado. Y las complicaciones, como hemos dicho, pues son que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones de herpes zóster, una enfermedad mucho más grave, con viremia, neumonitis, hepatitis, meningocefalitis,
que los pacientes normales o inmunocompetentes. También la neuralgia posherpética es la complicación más frecuente, como hemos dicho, y es muy alta, sobre todo en trasplante de progenitores hematopoyéticos. Los pacientes inmunocomprometidos tienen más probabilidad de sufrir un herpes zóster recurrente también que los pacientes no inmunocomprometidos. Luego, la evolución del herpes zóster pues, puede mostrar una distribución más o menos atípica en determinados pacientes inmunodeficientes, como la enfermedad multidermatómica, con vesículas de al menos más de 2 dermatomas unilaterales contiguos, sin signos de enfermedad diseminada. También la enfermedad bilateral, que es una afectación bilateral de los dermatomas, la enfermedad diseminada, donde ocurren al menos 20 vesículas la semana siguiente a la erupción característica del herpes zóster, o bien una erupción necrótica, en donde hay una necrosis de la región afectada por el herpes zóster, sobre todo en la región de cabeza y cuello. Esta erupción además puede infectarse. El 2 a 3% de pacientes con herpes zóster refieren una infección de las lesiones cutáneas a lo largo de un periodo de seguimiento de 60 días, y es un tema que puede complicar mucho su seguimiento. El impacto de este herpes zóster en los pacientes inmunocomprometidos, pues lo podemos ver con el riesgo relativo. Las complicaciones de un herpes zóster en los pacientes que tienen una inmunodeficiencia, un trasplante o son inmunocomprometidos, tienen hasta 2,37 veces el riesgo relativo de tener esas complicaciones, 1,25 de poder recidivar el herpes zóster, tienen 1,66 más de visitas al especialista y un 2,93 la posibilidad de complicarse y hacer una hospitalización. ¿Cuáles son las recomendaciones de vacunación? Bien, nosotros en trasplante, como todos sabéis, tenemos una estrategia de prevención de enfermedades infecciosas, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta que hay una evolución cronológica del riesgo de infección, de tal manera que en el primer mes post-trasplante pues, tenemos infecciones nosocomiales derivadas de la cirugía y del uso de los sondajes vesicales y los catéteres intravenosos. Del primer al sexto mes pues, solemos tener más riesgo de infecciones oportunistas, y ya a partir del sexto mes pues, ya presentarían infecciones comunitarias similares a las de la población general, con reactivación de virus latentes como BK, citomegalovirus o bien el herpes zóster. El virus de la varicela suele tener su periodo aproximadamente a los 3 meses post-trasplante. No me voy a meter en detalle porque os lo van a dar ahora más adelante con lo de la propia vacuna. Recomendaciones, pues bueno, siempre hay que tener cuidado con los pacientes pediátricos, adultos, incluso los convivientes, y vigilar mucho los anticuerpos prevacunales para ver la necesidad de vacunar o no, y también los postvacunales para saber las respuestas a las vacunas. En cuanto a las recomendaciones de vacunación frente al herpes zóster, podemos dilucidar que, por ejemplo, en América y Oceanía, tenemos en Canadá, por ejemplo, tenemos una recomendación de más de 60 años la vacunación, y tenemos también que en inmunocomprometido, en la zona de Quebec, también se puede administrar la vacuna, que incluye pacientes crónicos que cumplen criterios de inmunosupresión y en pacientes crónicos de 18 a 40 años para vacunación. En Estados Unidos hay una recomendación de más de 50 años para la población general. Veis que es la RCV, la vacuna, no es la Signic, que es la que vamos a ver posteriormente. Y esta vacuna no está disponible además en Estados Unidos desde el año 2020. Y también hay una recomendación en Estados Unidos en inmunocomprometidos de más de 50 años, limitada a pacientes con baja dosis de terapia inmunosupresora. En Australia la recomendación es de vacunar a más de 60 años. ¿Qué ocurre en Europa, ¿no? Bueno, pues hay 13 países que recomiendan la vacunación de población general en adultos sanos y 9 países que recomiendan la vacunación de personas inmunocomprometidas, ¿no? Vemos que España está en ambos sitios. Y respecto a esas recomendaciones, tenemos 3 países europeos como Estonia, Suecia y Francia, que recomiendan la vacunación en más de 65 años en el caso de Estonia, más de 50 en el caso de Suecia, o entre 68 y 74 en el caso de Francia, no en paciente inmunocomprometido. Sin embargo, ya con Suiza vemos que hay una recomendación en la población general de 65 a 79 años, el grupo de riesgo de 50 a 79 años en los que se prevé un tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, los trasplantados, los de médula ósea, las enfermedades autoinmunes, o inmunodepresión por drogas, está indicada. En Italia, la recomendación a población general de más de 65 años y también más de 50 años en grupos de riesgo, que incluye la vacuna RCV, ¿vale? Y la vacunación previa. En Reino Unido incluye más de 70 años, la vacunación a la población general, también 79 a 71 a 79, y en grupos de riesgo la RCV, la otra vacuna, con más de 50 años.
Ya República Checa hace una recomendación de población general más de 50 años y más de 18 en pacientes inmunocomprometidos. En Irlanda también hay recomendación a población general con más de 50 años sano y también hay una recomendación en inmunocomprometidos de más de 50 como hemopatías malignas y los trasplantes de médula ósea, tanto en pre como en post. En Austria la recomendación es de más de 50 para población general y también de inmunocomprometidos con más de 50 con alto riesgo de enfermedades subyacentes graves con inmunosupresión grave, ¿no? Y también con menor de 50 con elevado riesgo en función de cada caso individual. Holanda, sin embargo, hace la recomendación para más de 60 años en población general y también con más de 18 para inmunocomprometidos, según recomendación profesional, a evaluación individual de cada individuo, ¿vale? Y ya por último, Alemania hace una recomendación de más de 60 años para individuos sanos de la población, pero también para inmunocomprometidos con más de 50 con riesgo elevado de Spez-Zoster, ¿vale? De neuralgia posherpética, inmunodeficiencia o inmunosupresión congénita o adquirida. También con EPOT e inconsistencia renal crónica y también con diabetes mellitus. Y ya España tenemos la recomendación de población general, pero también de una serie de patologías que vamos a ver ahora con más detalle de pacientes inmunocomprometidos. Ahí tendríamos la administración de la recomendación del grupo de riesgo que se hizo en el 2018. Vemos que ya la vacuna que figura realmente es la vacuna, no la inactivada anterior de la anterior casa comercial, sino ya la de GSK, que es una vacuna recombinante que se puede dar tanto en pre como en post-trasplante, en la cual estaba indicada la anterior vacuna. ¿Cuáles son los grupos que el Ministerio decide incluir dentro de este grupo de inmunocomprometidos? Pues bueno, el trasplante de progenitores hematopoyéticos, el trasplante de órganos sólidos, como podemos ver en la imagen, el tratamiento con fármacos anti-JAK, ¿vale? El VIH, las hemopatías malignas y los tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia. También, en cuanto a recomendación, para incorporar esa vacunación debemos seguir el siguiente protocolo. El trasplante de progenitores hematopoyéticos, la vacunación a partir de 18 años de edad, ¿de acuerdo? Se administrarían 2 dosis con una separación de 2 meses entre ellas. En el caso de personas que se vacunan tras realizar el trasplante, la primera dosis se administraría 2 meses tras el trasplante. En el caso que nos ocupa a nuestra sociedad, el trasplante de órgano sólido, la vacunación debería ser a partir de los 18 años de edad, se administrarían 2 dosis con una separación de 2 meses y en el caso de pacientes que se vacunan tras el trasplante, la primera dosis se administrará de 4 a 8 meses tras el implante. Tratamiento con fármacos anti-JAK, la vacunación a partir de 18 años de edad también, se administrarían 2 dosis con separación de 2 meses, si es posible, antes del inicio de tratamiento. En cuanto al VIH, la vacunación se realizará en las personas estables con terapia antirretroviral durante al menos un año. Se administrarán 2 dosis con una separación de 2 meses entre ellas. En cuanto a las hemopatías malignas, se administrarán 2 dosis con una separación de 2 meses y en el caso de personas que se van a iniciar tratamiento quimioterápico, la primera dosis se administrará al menos 10 días antes de iniciar el primer ciclo de tratamiento. Por último, los tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia se administrarán las 2 dosis con una separación de 2 meses y la primera dosis se puede administrar después de completar el curso de terapia antitumoral o buscar periodos ventana para su administración. Muchas gracias y espero vuestras preguntas. Muy buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir con vosotros pues, los datos más relevantes y toda la evidencia generada con esta vacuna, que como veis en el título, pues tiene un diseño innovador que ahora veremos nos va a permitir pues, ayudar a cubrir una necesidad médica pues no cubierta en la prevención de esta enfermedad, ¿no? Del herpes zóster. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a ver el diseño y la composición de SINGRIS, además de la pauta y las coadministraciones. Y después, antes de ver un resumen de todo el desarrollo clínico en sujetos inmunocomprometidos mayores de 18 años, vamos a ver una pincelada de los datos clínicos que hemos obtenido en adultos sanos mayores de 50 y, por último, veremos específicamente la evidencia generada en el paciente trasplantado de órgano sólido, que es, bueno, pues, lógicamente lo que más os interesa, y en concreto en el paciente sometido a trasplante renal. Bien, entonces, ¿por qué
¿Era necesario desarrollar una vacuna como Shingrix? Bueno, pues una vacuna de este tipo, ¿no? Viva, recombinante y adyuvada, pues porque necesitábamos dar solución a los problemas específicos de las poblaciones de mayor riesgo de sufrir herpes zóster que antes ha comentado Miguel, ¿no? Entonces, de esta manera conseguimos mejorar la respuesta inmune para la prevención del zóster en adultos mayores y además este diseño que ahora veremos permite poder usarlo y ser idóneo para su uso en pacientes inmunocomprometidos que, bueno, pues estaría contraindicado, por ejemplo, pues el uso de una vacuna viva atenuada, ¿no? Y como ahora veremos, pues esto se consigue restableciendo la respuesta inmune celular específica frente al virus varicela zoster, que como muy bien ha explicado Manuel, pues se ve disminuida debido a la inmunosenescencia, es decir, a ese deterioro o a ese envejecimiento del sistema inmune que ocurre con la edad, y en estados de inmunocompromiso por enfermedad o tratamiento. Por tanto, el refuerzo de esa inmunidad celular frente al virus varicela zoster reducirá la reactivación y la gravedad de la infección. Bien, ¿y cuál es el diseño que permite corregir esta disminución de la inmunidad celular específica frente al zoster? Bueno, pues este diseño consiste en una combinación de un antígeno, que es la glicoproteína E de la envuelta del virus, que es la glicoproteína más abundante del virus de la varicela zoster, que se expresa en las lesiones tanto en dermis como en ganglios durante los episodios de zóster y que además es diana de la respuesta natural tanto de anticuerpos como celular a la infección, ¿vale? Entonces este antígeno es lo que nos marcará la especificidad de la respuesta. Y este antígeno lo combinamos con un sistema adyuvante denominado AS01B, que está formado por un liposomas que vehiculizará, digamos, una combinación única de dos inmunoestimuladores, la saponina QS21 y el MPL o monofosforil lípido A, que es un agonista del TLR4, ¿vale? Es un lipopolisacárido detoxificado de una bacteria gram negativa que es Salmonella minnesota. Y con esto conseguimos potenciar y modular la respuesta inmune frente a la glicoproteína. Entonces, si vemos un poquito cómo funcionaría de manera muy simplificada, este sistema adyuvante lo que provocaría sería una activación local y transitoria del sistema inmune innato, en concreto conseguiría activar las células presentadoras de antígeno, pues a través de la unión de ese lipopolisacárido al TLR y de la activación del inflamosoma también, tanto a nivel local en el músculo como posteriormente los ganglios linfáticos. Entonces aumenta ese número de células presentadoras de antígeno activadas que serán capaces de estimular mejor a esas células T, ¿no? De esta manera que tendremos pues, una mayor respuesta de anticuerpos y de células B específicas y de memoria frente al antígeno y un mayor número también de linfocitos o células T funcionales antígeno específicas. ¿Vale? Y como vemos en este gráfico, simplemente pretende mostrar de una manera pues, simplificada las diferencias de respuesta de una formulación adyuvada a una formulación sin adyuvante. Y como veis, la formulación adyuvada, que es está representada en morado, pues nos permite una respuesta más temprana, más amplia y con una duración más larga en el tiempo. Bien, pues ya hemos visto el diseño y la composición y bueno, ahora pues vamos a ver para qué y para quién está indicada la vacuna, ¿vale? Entonces, según la ficha técnica, Shingrix está indicada para la prevención tanto del herpes zóster como de la neuralgia posherpética en adultos a partir de los 50 años de edad y en adultos a partir de 18 años con mayor riesgo de herpes zóster, es decir, esa población de pacientes inmunocomprometidos como consecuencia de una patología, de una enfermedad o de sometimiento a terapia inmunosupresora. Y en cuanto a la pauta, en cualquiera de los casos serían 2 dosis separadas 2 meses y en ambos casos tenemos flexibilidad también, aunque en sentido contrario, digamos, en función de la población. En sujetos mayores de 50 años sería una dosis inicial seguida de una segunda dosis a los 2 meses y esta segunda dosis se podría administrar hasta 6 meses después de la primera, ¿vale? Y en pacientes inmunocomprometidos tendríamos igual una pauta de 2 dosis, la segunda a los 2 meses, pero estos pacientes podrían beneficiarse de un esquema de vacunación un poquito más corto, de manera que esa segunda dosis se podría administrar entre 1 y 2 meses después de la dosis inicial. En cuanto a las coadministraciones, pues se han evaluado 4 ensayos clínicos
la coadministración de Shingrix con otras vacunas, de manera que podemos coadministrarla con la vacuna de la gripe estacional, la vacuna inactivada no adyuvada, con la vacuna frente al neumococo de polisacárida 23 valente, con difteria, tétanos, tosferina de baja carga, y tenemos en marcha un ensayo clínico para coadministración con la vacuna antineumocócica conjugada 13 valente. Vale, entonces, como hemos visto, la vacuna frente al herpes zóster se dirige a esas dos poblaciones principales que tienen un riesgo aumentado de herpes zóster, ¿vale? Adultos mayores de 50, inmunocomprometidos. Por tanto, el plan de desarrollo estaba basado en estos dos grandes pilares. Y antes de meternos en ver el desarrollo clínico en inmunocomprometidos, que es lo que más os interesa, pues comentaros simplemente rápidamente los datos obtenidos en adultos mayores de 50 años, ¿no? Estos datos se han obtenido de dos ensayos clínicos pivotales de eficacia, que son el ZOE 50 y el ZOE 70, y como podéis ver aquí a la izquierda, los resultados de eficacia fueron excelentes, por encima del 90%, independientemente de la edad, ¿vale? Además, esa eficacia se mantuvo un mínimo de 7 años. Hay un estudio de extensión en marcha que nos dará datos de eficacia, de persistencia y de protección en cuanto a eficacia hasta 10-11 años, y además la inmunogenicidad perdura un mínimo de 10 años, y hay un modelo también que predice que puede durar más allá de los 20 años. Y además ha demostrado ser en esta población de adultos sanos una vacuna segura y bien tolerada también a cualquier edad. ¿Vale? Y ahora sí, si nos centramos ya en esa segunda pata, en ese segundo pilar del desarrollo clínico de Shingrix, que son los ensayos en sujetos inmunocomprometidos, aquí tenemos un cuadro resumen del programa clínico en esta población, formado por 5 ensayos clínicos en distintos grupos de inmunocomprometidos y perfiles de pacientes. Tendríamos un ensayo clínico en trasplantados autólogos de células madre hematopoyéticas con vacunación de 50 a 70 días post-trasplante. Otro ensayo clínico en hemopatías malignas, también administrando la vacuna bien durante o después de la quimioterapia, el de trasplante renal, que luego detallaremos un poquito más, individuos con tumores sólidos tratados con quimioterapia e individuos HIV positivos. Y en todos estos, como veis, en todos los ensayos se evaluó inmunogenicidad y seguridad, y además en 2 de ellos tenemos también datos de eficacia. Vale. Como hemos dicho, los datos de eficacia que tenemos son en el ensayo clínico de trasplantados autólogos de células madre hematopoyéticas, de progenitores hematopoyéticos, con un dato de eficacia de un 68,2% frente a herpes zóster y de un 89,3% frente a neuralgia posherpética, la complicación más común del herpes zóster, con un seguimiento de 21 meses. Y luego en el ensayo clínico de hemopatías malignas, donde la eficacia frente a herpes zóster se evaluó en un análisis posterior, en un análisis post-hoc, y fue de un 87,2% con un seguimiento de 11 meses. Por otro lado, simplemente mostraros un resumen de los datos de inmunogenicidad obtenidos en estos ensayos clínicos en cuanto a la inmunogenicidad celular específica frente a la glicoproteína E, que hemos dicho que es clave para aumentar la protección frente al el zóster. Tenemos representada aquí la frecuencia de células T específicas antes de la vacunación, que sería la primera barra, un mes después de las dosis 2, donde tenemos los niveles máximos de células T específicas, y 12 meses después de administrar la segunda dosis, donde vemos que los niveles se mantienen significativamente en todos los ensayos clínicos por encima de los niveles basales prevacunales. Y además podemos ver una comparativa aquí en azul con los niveles que se obtuvieron en los ensayos clínicos, en el ensayo clínico pivotal de mayores de 50 años en adultos sanos. Y lo mismo ocurre con la respuesta humoral, como medida como concentración de anticuerpos específicos. Títulos máximos un mes después de la primera dosis, que disminuyen un poquito, lógicamente, tras los 12 meses de seguimiento, pero que se mantienen significativamente por encima de los niveles prevacunales. Vale.
Y en cuanto a la reactogenicidad, pues destacar que el perfil fue el mismo que el obtenido en los adultos sanos de los ensayos pivotales, de forma que el acontecimiento adverso más frecuente fue el dolor en el sitio de inyección, y también frecuentes fueron pues, el enrojecimiento y la hinchazón, es decir, la reactogenicidad típica que esperamos de una vacuna adyuvada. Y en cuanto a los acontecimientos sistémicos o generales, los más frecuentes también eran los esperados, ¿no? Que fueron mialgia y cefalea. Vale. Y por último, tenemos una tabla de resumen de seguridad de los ensayos clínicos en inmunocomprometidos, donde vemos que no hay diferencia en la incidencia ni de acontecimientos adversos graves ni enfermedades potencialmente mediadas por el sistema inmune, ni de acontecimientos adversos mortales entre el grupo vacunado y el grupo placebo. Ni tampoco parece que la vacuna tenga un impacto negativo sobre la enfermedad de base, ¿no? Porque no vemos un aumento en la incidencia de esas exacerbaciones. Perdón. Y ya si por último comentaros con un poquito más de detalle todos los datos y la evidencia generada en este ensayo clínico, el Zoster 041, en pacientes trasplantados renales. Este es un ensayo fase 3, aleatorizado, con observador ciego multicéntrico, donde España fue el primer país reclutador de pacientes. De hecho, no lo he comentado antes, pero en todos los ensayos clínicos o casi todos los de inmunocomprometidos, España tiene un papel muy importante, de manera que fue, si no el primero, el segundo país máximo reclutador, ¿vale?, de todos los participantes. Y en este ensayo, pues los receptores de trasplante mayores de 18 años recibían 2 dosis, o bien de vacuna o de placebo, separados 1 o 2 meses, y esto ocurría 4 o 18 meses después del trasplante. Y se evaluó tanto inmunogenicidad humoral y celular como seguridad y reactogenicidad. ¿Vale? Aquí vemos que la N total eran 264 individuos divididos en brazo vacunado y brazo placebo, ¿vale? Con la pauta 0102 y toma de muestras pre-vacunación al mes 1, al mes 2, bueno, primera dosis, perdón, segunda dosis y posteriormente 1, 6 y 12 meses tras la administración de la segunda dosis. Y en cuanto a los resultados de inmunogenicidad, que en este caso están medidos como tasa de respuesta a la vacuna, es decir, como porcentaje de sujetos que tienen una frecuencia bien de células T específicas o de anticuerpos específicos por encima de un punto de corte determinado, por el que por encima de ese corte se considera que el individuo tiene una buena respuesta a la vacuna, pues vemos como ambas fueron significativamente mayores en los vacunados con respecto al grupo placebo y además persistían durante esos 12 meses de seguimiento post-vacunación. Y por otro lado, si vemos la tasa de respuesta a la vacuna en función de la terapia inmunosupresora de mantenimiento que se hubiera utilizado, vemos como no hay diferencias en las tasas de respuesta en función del tratamiento. Veis que se solapan los intervalos de confianza, ¿vale?, independientemente de que el paciente estuviera recibiendo triple terapia o solo inhibidores de calcineurina y mofetil o inhibidores de calcineurina y corticoides. ¿Vale? Y por último, ya en cuanto a reactogenicidad y seguridad, en línea con el perfil que habíamos visto en la vacuna en los ensayos clínicos en sanos y en otras poblaciones de inmunocomprometidos, pues la reactogenicidad era mayor, por supuesto, en el grupo vacunado que en el placebo, y los acontecimientos adversos más frecuentes pues fueron los mismos que habíamos visto antes. Dolor en el sitio de infección, eritema e hinchazón para los acontecimientos locales, y para los generales o sistémicos, sobre todo fatiga, dolor de cabeza y mialgia. Vale. Y en cuanto a la seguridad, pues los porcentajes de pacientes que experimentaron estos acontecimientos adversos graves, mortales o enfermedades potencialmente mediadas por el sistema inmune, pues fueron muy similares entre el grupo control y placebo. ¿Vale? Y de hecho, dentro de los graves, aquí por ejemplo, pues estarían incluidos cambios en la función del injerto o episodios de rechazo, sin que se observaran diferencias tampoco entre el grupo placebo y el grupo de vacunado. ¿Vale? Aquí tenemos un resumen que, bueno, yo creo que no me voy a detener del Zoster 041, ¿vale? Ha demostrado ser inmunógeno en esta población sometida a terapia inmunosupresora,
Además, esa inmunogenicidad se mantiene durante todo el periodo de seguimiento y pues, la vacuna ha demostrado ser segura y bien tolerada en esta población, ¿no? Como en el resto. Y por último, pues comentaros que desde GSK somos conscientes de que la variabilidad de las poblaciones de inmunocomprometidos pues, es enorme, tanto dentro de un mismo grupo como entre distintos grupos, y que es imposible, por desgracia, pues definir cada posible condición médica, ni cada tratamiento, cada situación concreta del paciente, pero bueno, continuamos trabajando para poder generar evidencia y además de considerar otras poblaciones de inmunocomprometidos para futuros estudios, que son todas estas que veis en el cuadro inferior, pues tenemos en marcha ahora mismo dos estudios en trasplantados renales, además. Entonces, uno de ellos es el seguimiento a largo plazo de estos individuos que han sido trasplantados en este ensayo clínico, el Zoster 41, que acabamos de comentar, ¿vale? Y además, en estos individuos, aparte del seguimiento de inmunogenicidad y seguridad a largo plazo, se verá respuesta a dosis adicionales de vacuna, a dosis booster, y tenemos otro en marcha que es en trasplantados renales pediátricos, es decir, en pacientes de 1 a 17 años de edad, ¿vale? Y ya sí, para terminar, como conclusiones, como mensajes para llevar a casa, pues quedarnos con que el deterioro de la inmunidad celular debido a la inmunosenescencia o a la inmunosupresión pues ha supuesto un reto enorme para poder desarrollar vacunas frente al herpes zóster que estuvieran indicadas en estas poblaciones y fueran eficaces, que el objetivo principal de la vacunación frente a esta enfermedad es reforzar la inmunidad celular para poder prevenir reactivaciones de esos virus de la varicela zóster, ¿vale? Que Shingrix tiene un desarrollo clínico pues, muy amplio y está diseñada pues, con un diseño innovador que nos permite proteger a esas poblaciones más vulnerables que tienen un mayor riesgo de presentar la enfermedad y que ha demostrado ser inmunógena y eficaz en todas aquellas poblaciones de inmunocomprometidos donde se ha estudiado, incluso teniendo en cuenta pues, el impacto de la edad, de las enfermedades de base, de los tratamientos inmunosupresores o del momento de administración de la vacuna, ¿no? Antes de la terapia inmunosupresora, durante o después, ¿no? Por tanto, en base a todo esto, pues los datos de eficacia, de inmunogenicidad y de seguridad de Shingrix respaldan un perfil de riesgo-beneficio pues, totalmente favorable en esta población de inmunocomprometidos que, bueno, pues que presentan un riesgo, pues por desgracia, aumentado de sufrir herpes zóster. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Bueno, lo primero de todo, agradecer a los dos ponentes, el doctor Muro y la doctora Cisneros, por estas brillantes exposiciones. Y pasamos un poco al turno de preguntas. Preguntas que vamos recibiendo por el chat y que os animo a todos los oyentes a que sigáis introduciendo en los siguientes minutos. Tanto Manuel como Elisa no viene para quién es, pero nos preguntan que en el caso de la vacuna tradicional, uno de los problemas que teníamos era que quizá en gente trasplantada, en gente que se va a trasplantar de riñón, sabemos que está en prediálisis, sabemos con tiempo que van a ser trasplantados, se podía vacunar con tiempo antes del trasplante. Pero en pacientes pues, que se deterioran rápidamente, hablo de trasplante no renal, un trasplante hepático o pulmonar que rápidamente se deterioran o que entran en alarma cero, nos encontrábamos en que bueno, pues había que hacer un trasplante relativamente rápido y con la vacuna tradicional, una vez vacunados, teníamos que esperar un periodo libre de bastantes semanas antes de poder ser trasplantados, con lo cual no hacíamos la vacunación. La pregunta que me hacen es, ¿cuál sería, si esto sucede con Shingrix? Es decir, una vez dada la pauta, si hay que dejar un periodo libre hasta el trasplante del órgano sólido. Y lo segundo, si se puede elegir, es decir, lo ideal sería, entiende el oyente, que sería dar el fármaco antes del trasplante, pero si esto no se puede, ¿qué es mejor? ¿Darlo justo en el periodo peritrasplante, el día que ingresa, o esperar un tiempo al trasplante posterior? Para cualquiera de los dos. Bueno, yo tomo... Pues, sí. Pero no. Tú misma. Sí. Venga. Vale. Pues bueno, antes de contestar a la pregunta, permitidme simplemente pues reiterar mi agradecimiento a los asistentes y a la sociedad por darnos la oportunidad de organizar esta sesión y de presentaros bueno, pues toda la evidencia que tenemos con esta vacuna, que al fin la tenemos ya disponible en España desde el 1 de julio, como ha dicho Eduardo.
Y bueno, queríamos compartir con vosotros de primera mano pues, los datos más relevantes para que tengáis toda la información que podáis necesitar antes de tener la vacuna en vuestras manos, ¿no? Y en cuanto a la pregunta, en cuanto al momento idóneo de la vacunación y las limitaciones que tendríamos con la vacuna, pues con Shingrix estamos hablando de una vacuna no viva, de una vacuna recombinante. Entonces, todas aquellas precauciones que hay que tener o que habría que tener con la vacuna viva atenuada frente al zóster o con cualquier otra vacuna viva atenuada, pues no aplican en el caso de esta vacuna, porque es una vacuna inactivada que, bueno, pues no hay ningún virus vivo que tenga capacidad para revertir y para causar infección. Entonces, desde la vacunación, antes del trasplante, por ejemplo, pues no habría por qué dejar ningún periodo de precaución antes de vacunar, antes de llevar a cabo el trasplante, perdón, como si ocurre con cualquier vacuna viva atenuada, ¿no? De hecho, en cuanto a las recomendaciones, por ejemplo, de los trasplantados, pues a nivel del Ministerio, las recomendaciones de 2018, ellos ya dicen que para cualquier vacuna, no solo para Shingrix, sino para cualquier vacuna, digamos, recombinante o no viva, se pueden administrar tanto antes como después del trasplante, pero ellos recomiendan, lógicamente, pues que si se puede, se haga antes del trasplante. ¿Por qué? Porque en ese momento los individuos no están bajo ningún régimen inmunosupresor y entonces la respuesta a la vacuna frente a cualquier vacuna será mejor, ¿vale? Será como la de un individuo sano, mientras que si nos vamos ya al individuo trasplantado, pues ya está sometido a esa inmunosupresión y aunque hemos visto que las respuestas son muy buenas en el caso de Shingrix, por ejemplo, pero obviamente no pueden ser iguales que la de un individuo que no está sometido a ninguna inmunosupresión, ¿no? Entonces, idealmente, según las recomendaciones del Ministerio, pues la idea es administrar todas las vacunas que se puedan previas al trasplante. Hablamos de trasplante de órgano sólido, obviamente. Si hablamos de trasplante de precursores hematopoyéticos, pues eso tiene que ser después, lógicamente. Y luego en las recomendaciones del 2021 sí que matizan, dicen, bueno, pues en el caso en el que, por la razón que sea, a ese individuo, por la premura del trasplante, porque no ha dado tiempo, lo que sea, no se pueda vacunar antes, pues la primera dosis ellos recomiendan administrarla de 4 a 8 meses tras el trasplante, ¿vale? Hemos visto antes en el ensayo clínico que los individuos se vacunaban de 4 a 18 meses post-trasplante y la recomendación actual del Ministerio es administrar la primera dosis de 4 a 8 meses post-trasplante. ¿Vale? No sé si he respondido a la pregunta o me he quedado algo. Yo creo que correcto. Perfecto. Vale. Otra pregunta que me hacen en el chat es, bueno, va un poco en lo que has dicho ahora, Lisa, también para ti, Manuel. Es decir, es si realmente veis que la respuesta inmunológica es similar ya en el periodo de post-trasplante respecto al paciente que es inmunocompetente, cuando está todavía en lista de espera. Que entiendo que no, por lo que has comentado un poco, Elisa, ahora. Es lo que me preguntaban aquí en el chat. Claro, hemos visto antes, es verdad que no son estudios head-to-head, pero una comparativa de la inmunogenicidad en esos pacientes inmunocomprometidos a los que se les ha administrado la vacuna una vez ya estén sometidos a un régimen inmunosupresor, tanto trasplantados como individuos con hemopatías malignas o con tumores sólidos que están recibiendo quimioterapia. Entonces, efectivamente, las respuestas no pueden ser tan buenas, pero ni las de Shingrix ni las de cualquier vacuna, pero bueno, los datos de eficacia que tenemos, por ejemplo, en los dos estudios que hemos comentado, pues sí que son buenos, la verdad, pero obviamente la respuesta que vas a tener en un individuo sano, pues siempre va a ser mejor, porque bueno, pues el sistema inmune con esa inmunosupresión pues no va a ser capaz de responder de la misma manera, aunque hemos visto que bueno, que las respuestas tanto humorales como celulares, la parte celular que es súper importante cuando hablamos de herpes zóster, pues son altas y se mantienen significativamente por encima de los niveles prevacunales durante todos los periodos de seguimiento. Entonces, bueno. Mira, otra pregunta que tenemos también en el chat es, nos preguntan
Pues Manuel, para ti, también para Elisa, es si la gente que ha recibido hace años, es decir, hablan ya en el caso del trasplante renal, con larga supervivencia, es decir, pacientes que han recibido hace años, hace bastantes años, la vacuna tradicional con virus atenuado, sí se recomienda que pasado un tiempo vuelvan a ser vacunados con Shingrix, o el caso de gente que ha pasado una infección, bueno, moderada, severa, de herpes zóster, si estos pueden ser vacunados con esta nueva vacuna. Es decir, eso es lo que me preguntan un poquito aquí en el chat. La anterior vacuna tenía uno de los problemas que tenía, aparte de ser un virus inactivado, un virus atenuado, un virus que no se puede administrar, una de las cosas que tenía en contra era que disminuía la eficacia conforme a la edad, cosa que no ocurre con la vacuna de Shingrix, ¿no? Y bueno, en este caso sí que yo revacunaría a esa gente que ha tenido la anterior vacuna con esta nueva vacuna, que en teoría es mucho más estable en el tiempo que la anterior vacuna, que, como he dicho, ya disminuía con la edad. ¿Sí? Entonces entiendo, Manuel, por lo que comentas, hablo, por ejemplo, de los trasplantados de riñón, evidentemente gente que sobrevive durante décadas, que evidentemente pasado un tiempo, que no sé si se puede decir hoy, si sabemos si es 10 años, 15 años, es decir, cuánto es el tiempo o si todavía falta por definir en el cual sería necesario plantearse una revacunación, porque me refiero a que todos los trasplantados de riñón que lleven ya 10, 12 años de supervivencia, evidentemente casi todos han estado vacunados con la vacuna de virus atenuados. Vale. El tiempo exacto ahora mismo lo desconozco. Quizá Elisa sí que sepa la graduación temporal. Lo que está claro es que esta vacuna anterior tenía una disminución palpable, muy palpable con la edad. Las personas que lleven trasplantadas, como tenemos ahora unos 10 años, evidentemente la respuesta y la posibilidad de estar, pues, se puede decir, desprotegidos es mayor en estos individuos, y por eso se recomendaría la revacunación. Quizás Elisa te pueda contestar con más datos sobre esto. No, lo ha comentado fenomenal, Manuel. Al final, el problema de la vacuna bioatenuada era su pérdida de eficacia tanto con la edad, que se veía mucha diferencia entre los individuos más jóvenes, más mayores, como a lo largo del tiempo. Entonces, a los 10 años, por ejemplo, del trasplante, pues prácticamente se ha perdido pues, la mayoría de protección, ¿no? La eficacia ya con la vacuna viva es muy bajita. Y en cuanto a la administración de Shingrix en individuos, pues en estos individuos previamente vacunados, solo comentar que desde GSK se hizo un ensayo clínico donde se comparaba precisamente la inmunogenicidad y la seguridad de individuos que habían sido previamente vacunados con esta vacuna viva atenuada 5 años antes, como mínimo, con individuos de las mismas características que no habían recibido ninguna vacuna previa frente a zóster, y se vio que no había ningún tipo de interferencia y que la inmunogenicidad era exactamente la misma en el individuo previamente vacunado con respecto a uno no vacunado, ¿no? Y además, por ejemplo, el Ministerio sí que en sus recomendaciones pues sí que comenta que no hay ningún problema, bueno, y la ficha técnica de Shingrix también, por supuesto, por vacunar a individuos que hayan sido anteriormente vacunados con la vacuna viva atenuada. Así que sin problema. Pues Elisa, me comentan aquí que es ya, vamos, uno de los oyentes, que sí que has comentado que no hay diferencias en efectos adversos realmente en los estudios de Shingrix frente a placebo, pero si podías volver a repetir, que no lo han captado bien, ¿cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? Es decir, que tienen en general los pacientes sometidos a esta vacuna. Vale, pues tenemos un perfil, en el grupo, digamos, de vacunados tenemos un perfil que es muy parecido, vamos, es el mismo, en cuanto a la reactogenicidad, tanto local como sistémica. Es decir, en todas las poblaciones estudiadas, el acontecimiento adverso más frecuentemente remitido era el dolor en el sitio de inyección, ¿vale? Seguido por enrojecimiento e hinchazón. Eso en la parte de reactogenicidad local, es decir, lo que esperamos de una vacuna adyuvada, ¿no? Que son un poquito más reactogénicas. Y en cuanto a la reactogenicidad a nivel sistémico, los acontecimientos más frecuentes serían mialgia, ¿vale? Cefalea y se me escapa una. Mialgia, cefalea y fatiga, perdonad, ¿vale? También, bueno, alguna manifestación gastrointestinal, fiebre, pero esos tres, sobre todo la mialgia, son los más frecuentes. ¿Qué vemos en el perfil de diferencias en los ensayos clínicos con individuos sanos con respecto a los inmunocomprometidos?
pues vemos que el grupo placebo, la reactogenicidad en el grupo placebo es más elevada ya de base, porque al final eso es en la parte de inmunocomprometidos, porque al final esos individuos por su enfermedad de base, pues digamos que ya están más susceptibles a toda esa reactogenicidad. Pero en el grupo vacunado no hay diferencias. Y en cuanto a seguridad, es decir, acontecimientos adversos graves o enfermedades potencialmente mediadas por el sistema inmune o demás, no había diferencias ni en los ensayos clínicos en sanos ni en inmunocomprometidos entre el grupo placebo y control. Así que el perfil es muy, muy, muy parecido. Muy bien. No tenemos ninguna pregunta en el chat. Yo un poco para recapitular, como clínico que vemos el posoperatorio de los trasplantados, me queda claro esto, ¿no? Que en pacientes que entran en el arma cero, es decir, pacientes que rápidamente se descompensan, me ingresan por un infarto masivo y hay que meterles en la arma cero cardíaca o al arma cero hepática, en los que solo me va a dar tiempo a dar una dosis del Shingrix, en estos casos posponemos la vacunación hasta pasados unos meses post-trasplante, ¿verdad? Era un poco por lo que habéis comentado. En el caso de poderse plantear, no sabría qué decirte, dar una dosis antes y o sea, no hay ningún problema por darlas después. O sea, en cuanto a seguridad no vamos a tener ningún problema, entonces quizás en ese caso donde por la urgencia no se puede completar la pauta antes del trasplante, como bien dices, no habría ningún problema por administrarla posteriormente. Eso es. Aquí estoy hablando ya como clínico, el paciente que veo yo frente, es decir, el que me interesa con un fallo hepático fulminante en la UCI o con un infarto masivo, vamos a tener que meter el arma cero y presupongo que en 2 o 3 días estará trasplantado. Es decir, esa es un poco la duda. Justo, pues ahí pues es lo que dicen las recomendaciones del Ministerio, ¿no? Desde 4 a 8 meses post trasplante no habría ningún problema por vacunar al individuo. Eso es. En la dosis ventana en la que tú la tienes más elevada, que son los primeros 4 meses, por ese periodo quizás no debería administrarla, por eso, porque la respuesta inmunológica no es que vaya a ser mala, pero va a ser peor que si la haces a partir de los 4 meses, o sea que estaría muy bien. Justo. Perfecto. Pues Manuel, Elisa, no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. No sé si queréis hacer algún comentario vosotros antes de proceder al cierre. Vamos. Pues nada, volver a dar las gracias. Nada más. Yo aquí casi me vuelo. Estoy que me vuelo de aire. Pero fantástico, muy bien. Pues yo por mi parte, daros las gracias a los dos por estas excelentes charlas, sobre todo por la aclaración que habéis hecho al final en este turno de debate, que realmente ha sido muy enriquecedor. Y finalmente quería volver a agradecer a la Sociedad Española de Trasplantes haber organizado este evento y a GSK este patrocinio y esta ayuda en la formación continua que realmente es de interés para todos nosotros. Por mi parte nada más, daros las gracias, desearos que tengáis un buen verano, a todos los oyentes que nos están viendo ahora en directo o que nos pueden ver en grabado porque esta sesión se va a colgar en la web de la Sociedad Española de Trasplantes, pues desearos lo mejor para este verano y muchas gracias a todos. Por mi parte nada más, clausuramos ya esta webinar. Igualmente. Igualmente a todos. Gracias y feliz verano a todos.